Hola, 8 de noviembre de 2021 y como cada lunes puntualmente, en este video explico cuáles fueron las noticias más importantes de muchas noticias que circularon en México la semana pasada. La semana pasada, a pesar de ser una semana corta en teoría, y pensaba uno que hubiera habido pocas noticias, hubo muchas noticias. Y digo semana corta porque el 1 y el 2, de alguna manera, hubo festejos de festividades del Día de los Muertos. Y ahí de repente se pierde atención sobre temas políticos, sobre temas mediáticos, tan es así que el presidente no tuvo conferencias mañaneras ese día. Y le fue bien, por cierto, en su popularidad, que ese es motivo de otras cosas, ¿no? Pero a pesar de que las noticias fuertes empezaron a partir del miércoles, estamos llenas de noticias. A ver, de alguna manera los mismos mexicanos a los que les pregunto consideran que la noticia más importante es una que se dio el miércoles. Y que se dio el miércoles porque significó, en términos de el gobierno, López Obrador, el combate a la corrupción, la impunidad, la soberbia con la que se había presentado en un restaurante, que incluso cuando ocurrió fue de las noticias más importantes. Pero entonces la noticia número uno esta semana, la primera semana de noviembre de 2021, fue que Lozoya se quedó en la cárcel, ¿no? Que tenía más de un año, ¿no? Un año, 4 meses, un año, 5 meses, fue de la cárcel como testigo protegido porque iba a presentar pruebas que involucraran gente más arriba de él, el exdirector de Pemex. Confeso en términos de delincuente, o sea, es un delincuente, hay corrupción ahí, pero iba a decir que él estaba protegiendo o estaba en la cadena más abajo, de que había gente más arriba. Pues después de muchas oportunidades, el juez dijo que ya no, así que se queda en la cárcel. Tiene todavía hasta el 3 de diciembre para presentarlo, pero en la cárcel ya no fuera. Y esa fue una gran noticia, que si la foto tuvo que ver, que si la periodista Lourdes Mendoza había tenido la foto y entonces el presidente se había enojado, al enojarse el presidente, etcétera, etcétera. El caso es que está en la cárcel Lozoya. Otra noticia fue una noticia trágica, ¿no? Muere un artista, ¿no? Muere, ¿no? Octavio Caña, un joven, muy joven, y de repente aparece muerto, la policía dice se disparó él solo, empiezan a circular rumores y eso se hace un gran escándalo. El papá se enoja, el papá tabasqueño dice no voy a aceptar que me digan que, que consumía droga o que se disparó, porque también había una acusación de que podía estar consumiendo droga. El presidente lo escucha, ve la trascendencia, el presidente López Obrador le dice voy a intervenir. Vamos a ver, la policía, la Fiscalía General va a ver qué hace ahí. El caso que dada la trascendencia del personaje, o sea, no, primero, no es el único asesinato que hubo en México, o sea, hubo muchos asesinatos, muchos, centenas de asesinatos, pero ese tuvo cierta trascendencia, o sea, tuvo cierta trascendencia mediática por la forma, por la persona, por la profesión, porque estaba saliendo en un programa en ese momento de comedia, por la reacción del papá, por lo inverosímil que que parece la explicación que se da. El caso es que trascendió y fue noticia. 3 de las positivas, el Gran Premio de Fórmula 1 realizado en México, ¿no? La expectativa, llega Checo con una buena escudería, ¿no? La primera vez que corre el Checo con una escudería que puede ser campeona, tiene carro para campeonar, y de repente pues da su exhibición en Reforma, wow, lleno de gente, y se sube al podio, queda en tercer lugar. Para aquellos que esperaban primer lugar, no. O sea, la chamba de Checo Pérez es hacer campeón a Verstappen. ¿Qué ganó? ¿No? Es el compañero de fórmula. De manera que la escudería de el Checo Pérez quedó en el 1 y el 3, pero México se subió al podio en el Gran Premio de México. Es una gran noticia deportiva. Otra noticia, pues otra vez hubo muertes en la Ribera Maya, ¿no? Recuerdan que hace unas semanas en una cantina, en un bar, entraron, dispararon y murieron dos turistas, una de ellas, una influencer, ¿no? Y entonces hubo un escándalo, ¿no? Fue en Tulum. Bien, pues ahora también ahí en la Riviera Maya, en Puerto Morelos, cerca de ahí, pegado prácticamente, pues un asesinato en la playa,
con las características hasta de película, ¿no? Van, los matan y huyen por el mar, en lancha, y matan a los... Y tiene que ver con vendedores de droga, parece ser, porque esa es la información que se tiene. Aquí no fue por los muertos, sino por el lugar. Es un lugar turístico. Las escenas de los turistas encerrados en el lobby del hotel, no digo la marca del hotel porque no se trata de hacer publicidad, ni buena ni mala, pero estaban encerrados en el lobby, en traje de baño, todos ahí, muertos de miedo. ¿Por qué? Porque en la playa que consideraban seguro, porque además para entrar a los hoteles hay seguridad, para entrar a los hoteles, pues sí, pero había vendedores de droga. O sea, ¿no? Y si había vendedores de droga, había tolerancia. Pero bueno, llegan los que se están peleando, parece, los disparan, los matan, huyen en lanchas, como de película. Otras noticias, pero en términos de tragedias, pues de inicio de la semana, una explosión impresionante en Puebla, en un lugar de Puebla, prácticamente la ciudad, con muertos, y por Huachicol. O sea, estamos a 3 años del inicio, acuérdense cómo inició este sexenio, ¿no? Cómo inició en prácticamente finales de 2018 y principios de 2019, que una gran parte del país se quedó sin gasolina porque era el combate al huachicol y las noticias que ha disminuido el huachicol, bueno, explotó. Pues explotó el huachicol, ¿no? Y hubo muertos, desastres, casas, una gran explosión. Otra es en la caravana migrante una violencia en la caravana migrante, ¿no? En dos sentidos. Primero, al principio de la semana, un policía que agrede la noticia, este asunto de una mujer embarazada y cómo la agrede, pero al final ya se hace una gresca, se hace violencia entre la caravana y los agentes. Entonces ahí hay violencia en la caravana migrante que viene a la Ciudad de México, porque parece que es uno de los objetivos, pero hoy que van avanzando y cada vez se pone más difícil los avances. Seguimos en el asunto de tragedias, incendio en el mercado Sonora, ¿no? Mercado importante de la Ciudad de México, céntrico, famoso, y no es la primera vez, por cierto, ¿eh? O sea, ya hace un poquito tiempo, no estoy diciendo unos días, pero hace poquito tiempo, unos añitos, 2, 3, algo así, ya había habido por ahí alguna tragedia y en todo caso se habló en ese momento de que si era extorsión, derecho de piso, etcétera. El caso es que hoy hay otro incendio en el mercado Sonora de la Ciudad de México. Otra, el fin de semana, estos días, sábado, un accidente carretero en la carretera México-Puebla, un accidente de un camión con prácticamente 20 muertos, ¿no? Además de los prácticamente una gran tragedia. Esto es la parte de las tragedias. En la parte deportiva, además de la Fórmula 1, tuvimos el triunfo del Canelo Álvarez, que de esa manera se pone los 4 cinturones porque hay 4 organizaciones que reconocen su peso y entonces él ya tenía 3, el otro tenía 1 y en una pelea de unificación peleó con un campeón mundial y pues le ganó tranquilamente, lo noqueó. Yo podría decir que lo noqueó cuando quiso, ¿no? Porque prácticamente se vio muy superior el Canelo. Y entonces ahora sí que es el campeón indiscutible. Todas las organizaciones boxísticas lo reconocen como el campeón de su categoría. Vamos a ver qué hace ahí, seguramente va a irse a otra categoría, pero él domina totalmente. En términos de festividades, se conmemoró el Día de los Muertos. Y en términos políticos, 3 cosas importantes. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, se presenta en la Cámara de Diputados a explicar por qué requiere tanto dinero y cómo piensa hacer en caso de que sea bien. Y estuvo bien, pero se vieron roces clásicos de las comparecencias. Hay que recordar, ha habido comparecencias de los funcionarios de López Obrador y hemos visto los gritos que la oposición les da. Bueno, ahora comparece Lorenzo Córdoba y vimos a los de Morena con agresiones verbales y hasta por ahí alguna agresión de grosería, no nada más el debate en tribuna. Unas declaraciones de Marco Cortés muy desafortunadas. Antepanistas, está ante su grupo y antepanistas, y no era una conferencia de prensa ni hacia afuera, pero lo graban y se filtra en donde él dice, de los 6 estados del próximo año, en la única que tenemos oportunidad de ganar es Aguascalientes. Y eso inmediatamente molestó a muchos panistas importantes, Pancho Domínguez, Gustavo Madero, Martín Orozco,
Adriana Dávila, o sea, ministros importantes que se molestaron eh, porque, bueno, es un presidente de un partido que parecería que se estaba dando derrotado en 5 estados. Así que los panistas nacionales y los de esos 5 estados muy felices no estaban, ¿no? Entonces, sí fue una equivocación la que cometió y evidenció los pleitos que ya existen en el PAN. Otra, el fin de semana. Fin de semana, algo de escándalo, ¿no? El encargado de la inteligencia financiera, Santiago Nieto, que ha hecho una magnífica labor, se casa con una consejera del INE, con lo cual tenía una relación hacía tiempo, que también es de las mejores consejeras, es de las últimas que entraron, pero con las mejores calificaciones, y sabe del tema, y ha tenido, y está trabajando en el caso es que se casan en Guatemala. Y la noticia no fue la boda. La noticia no fue la boda, no, la noticia fue que rumbo a la boda llega un avión privado. En ese avión privado, las autoridades guatemaltecas encuentran $35,000 en 7 sobres con $5,000 cada uno en billetes de $100. Hay que recordar, si uno sale del país y lleva más de $10,000, tiene que declararlo, tiene que decir de dónde viene, qué son, qué llevo, etcétera. No es delito trasladar dinero, es delito no declararlo. Todavía no hay información completa. Las autoridades de Guatemala lo encuentran y parece que los detienen un rato. Se filtra la noticia a México. ¿Por qué? Porque en ese avión iba la recién nombrada secretaria de Turismo en la Ciudad de México, no va a ser el nombre, pero recién nombrada secretaria de Turismo en la Ciudad de México, iba el director del Universal e iban otros acompañantes. Y entonces se filtra la noticia de la Ciudad de México sobre la Secretaría de Turismo. Ella contesta y dice, no he cometido ningún delito, no he cometido ningún delito y pongo mi renuncia. Y la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le acepta la renuncia en términos de austeridad. ¿Por qué? Avión privado, sospecha de dinero. Y entonces dice, no coincide con mi, así que le retiro. Entonces, un mes, ¿cuántos días? Un mes, 6 días duró en el puesto. Pero también viene el otro asunto de que si hay conflicto de intereses, de que cómo lo soltaron si estaban detenidos, porque también resulta que estaba, que si el embajador de México en Guatemala había intervenido, porque además estaba en la fiesta. Es un escándalo y parte del tema de cómo va a reaccionar López Obrador esta semana, porque además hay que recordar, Juan Francisco Ili, que es el director de El Universal, es alguien a quien el presidente ha hablado, ha atacado y es un medio al que ha atacado. E iba a la boda de uno de sus funcionarios, lo cual tiene todo el derecho, si son amigos, pues. Pero entonces que el presidente va a decir, no, es que están acusando porque no quieren al gobierno, pero no es a ti, ¿eh? Es a otra persona a la que están acusando. Nadie está acusando que López Obrador se haya robado absolutamente nada. Pero sí es muy sensible este tipo de temas porque los críticos al presidente aprovechan eso para decir, mira lo que el presidente no se está robando un quinto en ese sentido, pero sí genera un escándalo por el tipo de personas que son. O sea, son personas de interés público. Así que si hubiera pasado con otras personas, hubiéramos dicho, ay, mira, agarraron unos mexicanos. No, aquí no son cualquier mexicano. Son mexicanos activos políticamente y muchos de ellos ligados al gobierno de López Obrador. Entonces vamos a ver hasta dónde trasciende. Pues como ven, fueron muchas las noticias esta semana, muchas, y casi todas muy importantes. Gracias, Pedro Campos, con las noticias más importantes de la primera semana de noviembre de 2021.